La evidencia nos ha enseñado que la madre está muy propensa a padecer un cúmulo de trastornos alimenticios debido a los fuertes cambios que sufre durante el embarazo, la lactancia y el posparto. Esto corresponde al desconocimiento que tiene la madre en cuanto a la nutrición. El hambre emocional es uno de los trastornos alimenticios más comunes durante estas etapas de cambio. Es inclusive muy peligroso no tratarlo, no hablarlo y no educarse acerca de ello, puesto que abre paso a una cantidad de trastornos alimenticios mucho más profundos durante esta etapa. Obesidad mórbida, anorexia, anorexia nerviosa e inclusive desnutrición. Por esta razón hoy quiero hablarte acerca del hambre emocional, pero antes quiero educarte un poco acerca de nutrición. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que debes tener como mamá, como papá, a la hora de evitar, tratar e inclusive corregir este tipo de trastorno una vez aparece? En esta primera parte hablaremos acerca de nutrición, un tema bastante grande, pero hoy lo he dividido en dos partes. Primero, la frecuencia alimentaria se refiere a los ritmos, porcentajes e intensidad que debe tener en cuenta la madre a la hora de alimentarse. Se plantea que cada ingesta de alimento debe ser proporcional, entendiendo la cantidad de energía que va a consumir la madre durante el día en conjunto con su bebé. Por esto, cada alimento debe corresponder a una clara idea de qué porcentaje corresponde de energía durante la ingesta. La segunda, la diversificación de los alimentos. Esto corresponde a los nutrientes y el valor nutricional que debe tener cada ingesta alimentaria. Vitaminas, proteínas, minerales y todo lo que la madre y el bebé puede sacar de la comida para el desarrollo, su salud y la salud de su bebé. Frecuencia alimentaria. Comencemos con este primer grupo que hemos seleccionado durante este tema de nutrición. Entender la frecuencia alimentaria te va a ayudar a entender porcentajes y cantidad de energía que te va a brindar cada plato. Y comenzaremos por el desayuno. El desayuno es el primer alimento que vas a ingerir después de un ayuno prolongado que se da durante el sueño. Por esto debe ser uno de los alimentos y platos más conscientes que vas a ingerir durante el día. El cuerpo está en una completa disposición a recibir nutrientes, vitaminas y minerales, así que aprovecha el desayuno al máximo. El desayuno debe corresponder al 20% de la energía que consumirás durante el día. Luego vendrá la merienda matutina, que debe entregarte un 10% de energía que vas a requerir durante el día. La merienda matutina se va a dar 2 horas o 1 hora después del desayuno. Alimento ligero, te recomiendo que puedas involucrar frutas de nuevo. Esta hora es la ideal para consumir granos, frutas, cereales y alto en fibra, así que prepara tu cuerpo y disponte durante el desayuno y merienda matutina para consumir cereales, frutas y fibra. Segunda comida principal viene el almuerzo. El almuerzo es bastante importante porque debe brindarte el 30% de energía que vas a requerir durante el día. Recuerda proporcionar proteína, carbohidrato y vegetales durante este plato. Luego del almuerzo vendrá una merienda vespertina. Este plato o esta pequeña ingesta de alimentos se debe dar 2 horas después del almuerzo y debe corresponder al 10% de energía total que vas a requerir durante el día. Después se dará la tercera comida principal, que debe corresponder y entregarte el 20% de la energía total que vas a consumir durante el día. Deberás tenerla 2 horas después de la merienda vespertina. Por último, tenemos la cena, que debe entregarte el 10% de energía que vas a consumir durante el día. Se dará 2 o 3 horas después de la comida. Un plato ligero, no muy pesado, que calme la ansiedad, te sacie y te permita comenzar un sueño profundo y un descanso. Ahora vamos al segundo grupo que hemos creado en esta parte de nutrición, que habla de la diversificación de los alimentos a través de la nutrición durante
y después del embarazo. Este punto es bastante interesante porque te brindará todos los conocimientos que necesitas saber acerca de los alimentos, sus propiedades y todos los minerales, proteínas que puedes extraer de ellos. Comenzaré entonces a entregarte un listado de alimentos que te permitirá conocer las propiedades de cada alimento y entender qué es lo que necesitas, requieres ingerir y qué es, por el contrario, lo que sobra durante tu dieta o tu alimentación. Conocerás propiedades minerales de cada alimento y entenderás por qué y para qué los utilizarás y qué beneficios te brindan a la hora de ser ingeridos. Primero, las proteínas. Las proteínas tienen como función principal la reparación muscular y de tejidos blandos, y deben brindarte el 15% de energía durante el día. Las proteínas se dividen en dos grupos principales: las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen animal incluyen el pescado, los lácteos, el queso, los huevos y las carnes magras. El pollo es una de ellas. La proteína de origen vegetal incluye las legumbres, como pueden ser la espinaca, la soya, los garbanzos, además los frutos secos y también las semillas, ajonjolí. En este punto quiero recordarte que no siempre debes de cargarte de proteína animal para nutrirte o para suplementar a tu cuerpo de ellas. Recuerda que por eso te estoy entregando un listado de algunos elementos que puedes usar de proteína vegetal. ¿Por qué? La proteína vegetal es alta en fibra, va a posibilitar que tu digestión sea ágil, sea tranquila y va a reducir la inflamación estomacal. Las legumbres como los frijoles, la soya, los garbanzos, las lentejas y la espinaca son maravillosas para este tipo de necesidad. Así que no solamente implementes, como lo hacemos culturalmente, las proteínas de origen animal, utilízalas, pero también diversifica con las proteínas de origen vegetal. Segundo, las grasas. No todas las grasas son malas o tienen funciones nocivas en el cuerpo. Por esta razón voy a explicarte la función y la importancia de saber consumir las grasas adecuadas. Las grasas tienen como función principal mejorar y promover la digestión, el estado de ánimo y nutrirnos y entregarnos energía. Las grasas permiten la síntesis de prostaglandina, una molécula que te va a permitir mejorar la digestión, activar hormonas que favorecen el estado de ánimo y además reducir la inflamación a la hora de tramitar de manera adecuada los líquidos. Así que las grasas van a cumplir con tres funciones principales: adecuada digestión, estado de ánimo favorable y además beneficio de energía suficiente. Ahora pasemos al listado de alimentos que te va a permitir disfrutar de este tipo de grasas saludables, y es importante tener en cuenta que se dividen en dos grupos. El primero corresponde a las grasas monoinsaturadas que vas a encontrar en el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas. Y el segundo grupo corresponde a las grasas poliinsaturadas que vas a encontrar en tofu, pescado y leche de soya. Sigamos con los carbohidratos, que en realidad tienen como función principal brindar energía prolongada. Deberán brindar el 60% de energía que vas a requerir durante el día. Los carbohidratos los vas a encontrar en múltiples alimentos. El banano, la yuca, el plátano, la papa van a ser alimentos que te van a brindar posibilidad de disfrutar de los carbohidratos de manera adecuada. Recuerda que la calidad y la forma en que cocinas, preparas este tipo de alimentos debe ser cuidadosa. A la hora de tener la preparación puedes arruinar los nutrientes y los beneficios que brinda los carbohidratos. Así que te recomiendo que los cocines, los hagas al vapor o los prepares con agua hervida. No arruines la calidad del alimento a través de la preparación. Los siguientes en la lista son los minerales y las vitaminas. Su función principal es el desarrollo y crecimiento. Durante el embarazo, la lactancia y el posparto, los minerales y las vitaminas de la madre tienden a disminuir. Así que es indispensable que la madre comience a consumirlos a través de los alimentos, pues el cuerpo no tiene la capacidad de generarlos por sí solo. Hay tres tipos de minerales y vitaminas que se van a ver en déficit durante esta etapa.
El primero es la vitamina A, el segundo es los folatos y el tercero es el hierro. La vitamina A la puedes encontrar en alimentos de hoja amarilla o de color amarillo, en este caso la zanahoria. También la vas a poder encontrar en frutas amarillas como el mango y en algunos alimentos como hígado, aceite, pescados, lácteos y grasas beneficiosas. En segunda instancia vamos a encontrarlos también en las espinacas, las lechugas y las hierbas o ramas verdes. El déficit de vitamina A está relacionado con partos prematuros, retraso del crecimiento intrauterino e inclusive bajo peso al nacer. Así que es importante recibir el suministro adecuado a través de los alimentos. Los folatos es otro grupo de vitaminas y minerales que se puede ver en déficit durante esta etapa. La ausencia o la suministración insuficiente de folatos está directamente relacionada con el desprendimiento prematuro de la placenta o bajo peso al nacer. Así que te voy a entregar algunos alimentos que pueden brindarte la dosis adecuada de folatos. Las carnes, los cereales integrales, la papa, la calabaza, los vegetales, pimientos, nabos, melón, plátano y cítricos son alimentos altos en folatos. Así que suminístralos durante la dieta y diversifica los alimentos. Por último, en este listado de vitaminas y minerales tenemos al hierro. Hoy en día el hierro tiene suficiente relación con la anemia, en donde se ha demostrado que la ausencia o el déficit de hierro se relaciona con la existencia de la anemia. Lastimosamente, la anemia es una de las condiciones más frecuentes en la materna durante las primeras etapas del embarazo y tiene alto riesgo de morbilidad neonatal. Así que con el hierro hay que tener mucho cuidado y suministrarlo de manera constante durante los alimentos. La ausencia del hierro puede generar bajo peso al nacer o nacimiento prematuro, así que papás, mucho cuidado. Y recuerden que este tipo de vitaminas, tanto vitamina A como folatos y hierro, no solo deben de ser consumidos durante el embarazo, deben de ser suministrados de manera insistente durante el posparto y la lactancia. Algunos alimentos que funcionan como fuente de hierro y tienen una cantidad elevada y concentración elevada del mismo son el hígado, las verduras, las aves, los mariscos y las leguminosas. Este listado de alimentos tienen alta concentración de hierro, aunque hay muchos alimentos que contienen este tipo de mineral y vitamina. Este listado que te entrego contienen alta concentración. Ahora estamos listos para profundizar acerca de el hambre emocional. Es un trastorno alimenticio directamente relacionado con el conflicto de emociones y estados anímicos. El hambre emocional es una respuesta que funciona como anestésico ante sensaciones conflictivas e incómodas que puede haber en la madre. Es una respuesta que en realidad es bastante nociva y muy silenciosa, pues es el inicio a trastornos alimenticios realmente preocupantes. Como lo dije anteriormente, el hambre emocional da inicio a trastornos mucho más profundos: obesidad, anorexia nerviosa e inclusive desnutrición. El hambre emocional entonces es una atención inmediata que la madre hace en intento de escapar de una sensación perturbadora e incómoda y que inclusive no logra entender ni descifrar. Para comenzar a entender cómo manejarla, cómo vivirla o experimentarla, por qué va a suceder y cómo de alguna manera tratarla o detenerla, es importante comenzar a tener características claras. Una de las primeras características es que el hambre emocional aparece acompañado de sensaciones conflictivas e incómodas, sentimientos como ansiedad, tristeza, angustia, inquietud, movilidad constante en pies y manos y además frotamiento en las piernas. A veces, cuando aparece el hambre emocional, comenzamos a desempeñar algunas conductas ansiosas, como lo es frotar las manos en las piernas, expresar agonía con nuestras manos en nuestro estómago y además en algunos puntos mucho más exacerbados hay sudoración de las manos.
Otra de las características es que hay gran necesidad de comer y no hay capacidad para parar. Comportamientos compulsivos que dirigen a la madre a alimentarse de manera insana a través de atracones. La forma en que masticamos y digerimos los alimentos durante la ingestión es muy rápida, repentina e impaciente. Además, el hambre emocional está acompañado por un fuerte sentimiento de culpa. Una vez la madre termina de alimentarse, va a sentir culpa por haber ingerido alimentos basura o alimentos vacíos en nutrientes. Lo va a percibir y además puede generar sensación de náuseas, malestar o incomodidad corporal. Mencionemos ahora algunas características que te van a enseñar a clasificar, entender y conocer el hambre emocional una vez aparece. La primera característica principal y más descriptiva acerca del hambre emocional es que se come para estar mejor. Segunda característica, sentimiento de culpa. La madre, una vez termina de alimentarse o cumplir, satisfacer su antojo, puede sentirse excesivamente culpable y además acompañada de sensación de náuseas. Tercera característica, lenguaje corporal. Tu cuerpo va a empezar a hablar de una manera ansiosa, piernas inquietas, manos inquietas, palmas a veces frotan los muslos y vas a comenzar a darte cuenta que buscas la comida para escapar de la sensación. Cuarta característica, no hay hambre fisiológica. El hambre fisiológica es utilizada para justificar e intentar describir de manera fallida la sensación incómoda. Literalmente hay hambre emocional. Después de tener claras las características que describen al hambre emocional, hablemos de prevención y tratamiento. En realidad, para prevenir hay que entender por qué la madre siente más hambre de lo normal, para poder separar el hambre fisiológica del hambre emocional. Primera semana de embarazo. Todos los nutrientes que ingresan al torrente sanguíneo van dirigidos a la multiplicación de células, con la intención de empezar a crear los órganos vitales del bebé. Esto demandará más calorías y por ende generará más hambre en la madre. Segunda etapa del embarazo, después de los 6 meses, estos órganos están en completo crecimiento acelerado. El bebé aumenta su tamaño de manera muy repentina y esto aumentará la necesidad de comer de la madre. Cuando comienzan a crecer los órganos del bebé a partir de los 6 meses en adelante, esto hará que los índices de glucosa de la mamá se eleven y generará mucha más hambre, necesidad de nutrientes y de vitaminas. Y además está el factor psicológico. Las emociones llevadas al límite, ya sea felicidad o tristeza, van a conectar a la madre con verbalizaciones como: no tengo que estar estresada o preocupada por mi figura, porque igual mi barriga va a ser prominente. No tengo que estar preocupada porque comeré por 2. O también una verbalización muy común que ocurre es entender que voy a engordar, entonces puedo comer lo que quiera. Estas verbalizaciones justifican de manera inadecuada el hambre emocional y además dirigen a la madre a liberarse de manera inadecuada respecto a los alimentos. Comenzará a comer y a ingerir alimentos de manera impulsiva y no de manera consciente. Si bien es cierto que sí o sí la madre se va a enfrentar con este trastorno alimenticio y con esta necesidad y estos antojos intensos, los debe de moderar, controlar e identificar. El padre en este punto podrá jugar un papel muy importante. Si el padre está presente, ese es el punto en donde podrá aportarle a la madre herramientas. ¿Cómo hacerlo? Quien debe alimentarse de manera sana, inteligente y consciente no solo debe ser la madre debe sentirse acompañada por su pareja y motivada. Y esto hará que la sensación incómoda sea mucho más ligera, difusa y pueda desaparecer. Así que es un trabajo de 2. Hablemos entonces del manejo. Como psicóloga voy a hacerte unas recomendaciones precisas,
muy directas y además muy útiles para manejar este tipo de trastorno. Desde lo psicológico se entiende que poner en palabras es una ayuda terapéutica gigante. Poner en palabras a través del discurso, el diálogo es un buen método, pero si se te dificulta, puedes hacerlo a través de la escritura. El hambre emocional requiere que detectes cuál es la emoción que te embarga, la nombres y le des un lugar en el mundo, es decir, en el mundo de la madre. Hay una analogía interesante que te va a ayudar a entender esto y es el momento en que acudes al médico. Cuando te duele la cabeza, para poderte dar cuenta de qué es un dolor de cabeza o qué condición se trata, tendrás que describirle al médico algunos síntomas que estés sintiendo. Entonces, con estos síntomas él podrá apuntar a un diagnóstico exacto y por ende podrá darte una medicación para atender el dolor o la molestia. Si describes, por ejemplo, con tu médico el dolor de cabeza y describes un poco de cómo sucede, qué sientes, cada cuánto se da, cómo se da, tu médico podrá decirte con tranquilidad migraña. Esto trae consigo el tratamiento, una medicación y una atención. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones deben ser nombradas, se les debe poner un lugar. Inclusive si te sirve un poco, ayúdate con colores, sensaciones, ubícala en el cuerpo y describe un poco lo que estás sintiendo. Una vez esto sucede, podrás nombrar la emoción. Tristeza, alegría, ¿por qué no? Enojo o frustración y por ende podrás atenderla. Evita el azúcar a través de alimentos vacíos. Si bien el azúcar como tal es necesaria para el cuerpo para poder metabolizar y desarrollarse, muchos alimentos que son completamente nutritivos contienen azúcar. Las frutas contienen azúcar, los carbohidratos contienen azúcar, así que no es necesario agregar alimentos vacíos como confites, chocolates y este tipo de caramelos que únicamente van a contener altas dosis de glucosa, exacerbando tu estado anímico actual. Es decir, si consumes glucosa estando triste, la glucosa te va a llevar a intensificar esta sensación. Si consumes glucosa estando feliz, la glucosa te va a llevar a intensificar esta sensación. Y entendemos que las emociones intensas no son saludables de manera constante, pues generan picos emocionales, subes y bajas que de alguna manera agotan y estresan a la madre anímicamente. Los alimentos crocantes son otra forma de tratar el hambre emocional. El crujir, el partir o el desintegrar alimentos con estas características generan liberación de endorfinas como la dopamina. Así que cuando estés emocionalmente susceptible a la hora de alimentarte, recurre a alimentos crocantes pero naturales, de procedencia natural. Zanahoria, mango verde, apio, semillas, granolas, frutos secos son una excelente opción. Por último, diseña tu propio pasatiempo. Lo más frecuente es que las personas y las madres tienden a pensar que tienen que cumplir con ciertos hábitos saludables. Deberíamos dejar de hablar de la imposición desde el tener y empezar a hablar desde el querer. Así que la pregunta para mamá sería, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría practicar o qué actividad física quisieras ejercer durante esta etapa? Ten en cuenta que la actividad física no tiene que ser la tradicional, es decir, gimnasios o correr. La madre puede tener otros gustos, otras necesidades y deberá buscarlos desde el querer. Baile, yoga, meditación, caminar, trotar y en algunos momentos tal vez encontrará empatía con actividades un poco más diferentes y originales como es el boxeo. Recuerda, depende de la etapa de embarazo en el que estés o la etapa de posparto en el que estés, será la intensidad de la actividad que quieras practicar. Así que aquí el tip está no en tener, sino en querer. ¿Qué quieres hacer y qué quieres desempeñar como pasatiempo? Para finalizar esta psicoeducación, el lenguaje se va a convertir en la herramienta principal de atención. El alimento será una necesidad para nutrir, no para sanar emociones. Y el lenguaje, por el contrario, se va a convertir en la forma de sanar emociones, transitarlas, tramitarlas e inclusive elegir si soltarla o quedarte allí. La comunicación se va a convertir en un recurso principal.
Si padre y madre están juntos, deberán establecer un excelente canal de comunicación. Papá va a estar muy dispuesto a escuchar, a mediar y a entender. Vínculo empático. Si papá no está presente, la madre encontrará muchísimas formas de comunicarse. Habrán otros lazos sociales a los que puede acudir, amigos, familia y cualquier tipo de compañía que esté presentando en el momento. Lo principal es que mamá entienda que hay que comunicarse y a través de esta comunicación va a atender de manera asertiva a este tipo de trastorno. Ojo, el trastorno va a aparecer, así que la resistencia no es el punto. Más bien, el conocimiento, la paciencia, la calma y la disposición corporal y mental de la madre serán las herramientas ideales.